Amigos del D45, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva historia. Hoy les traemos algo bien pesado para ustedes. El invitado de hoy es Jaime Ocampo, vocalista y guitarrista de la banda de metal, thrash metal Athanator de la ciudad de Medellín, una banda legendaria que lleva muchísimo recorrido y que están próximos a cumplir 30 años, el siguiente año los cumplirán. Van a hablar entonces, además de esos 30 años que van a cumplir, que los van a celebrar con mucha música, con conciertos, con ediciones especiales de discos. También van a hablar de su disco, su última producción discográfica, Memento Mori, que recientemente lanzaron hace un par de meses y que seguirán lanzando también canciones, videoclips, están sonando ya en varias emisoras, incluso a nivel nacional. Y Jaime también nos contará muchísimas más anécdotas sobre la muerte, sobre su juventud y otras cosas más. Así que pegados ahí, veamos la historia de Jaime Ocampo, ponelo a rodar. Hola, soy Jaime Ocampo, soy guitarra y vocal de Athanator. ¿Qué más? Porque si sigo diciendo aquí títulos, aquí nos quedamos. Bueno, las transformaciones que ha tenido Athanator, pues este año cumplimos 29 años, el próximo 30 años. Obviamente han sido pues bastantes, es decir, tenemos en nuestro haber, y yo creo que es la música la que habla por un grupo. Llevamos ya 10 producciones, acaba de salir pues nuestro sexto álbum de estudio, y cada disco es como una página que ilustra mucho la historia de la banda, qué es lo que queríamos apuntar, qué es lo que queríamos decir. Entonces pues hermanos, hablar de los cambios que ha tenido la banda es hablar de cada producción, por ejemplo. Por fortuna pues el equipo de compañeros que me han acompañado en todo este tiempo pues han sido relativamente estables a comparación de lo que pasa en muchos grupos, que prácticamente en un recorrido como este tan largo pues muy pocas bandas como que cuentan con esa gente con que arrancaron, o que lleven pues 15, 16 años con la misma gente. Entonces los cambios yo creo que fundamentalmente son en el tema de la exploración musical. Eso ha sido básicamente. Bueno, de la formación original pues ninguno. Sin embargo, en este último álbum Juan Fernando Escobar, que fue guitarrista original de Athanator, pues participó durante 4 años en la banda, un espacio de tiempo en el que Eder Zapata, que ya lleva más de 15 años conmigo, que fue precisamente quien reemplazó a Juan Fernando, pues él se fue por motivos personales a Estados Unidos a trabajar y no sé qué, y en ese tiempo pues Juan Fernando lo cubrió. Él volvió a Colombia y tuvimos como ese sueño, ese proyecto de tener una banda así como Iron Maiden con 3 guitarristas, porque pues a los dos los quería mucho y no quería que Juan se fuera, pero pues él quería volver, pero no funcionó el asunto como mucho y pues Juan Fernando a lo último se retiró. Entonces la original pues no tuve la oportunidad de trabajar con él otra vez, y bueno, con Ultra Violence, que es otro proyecto lateral, pues tratamos de revivir esos momentos o esa unión que tuvimos en el inicio de Athanator, pero pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Que la gente no estudia, que la gente no se compromete en los proyectos, entonces vuelven y salen. Entonces ahí estoy, hermano, con los que son. No, o sea, esa idea de tener 3 guitarristas en la banda surgió por el retorno de Eder, pues porque estábamos ya terminando el último álbum, el Memento Mori, y él llegó pues en esa última etapa de la producción y dijimos, ¿por qué no hacemos arreglo a 3 guitarras? Ya lo hemos hecho antes,
los discos anteriores han tenido arreglos a 3 guitarras que finalmente en vivo no se pueden plasmar por dificultad técnica obviamente, pero dijimos pues hagámoslo, si lo hizo Maiden y funciona, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero ya Juan Fernando decidió hacerse pues a un lado a lo último y pues nada personal, fue un asunto pues netamente de su ser, que ya lo estaba llamando como otros proyectos, otras ideas, y pues se hizo a un lado. Pero no, la idea pues como de retomar esa idea o continuarla no existe. Bueno, la última producción fue en 2009, Architect of Disaster. Sin embargo, cuando la banda cumplió 25 años, sacamos una compilación, o sea, luego de ese álbum salió una compilación de todos esos 3 primeros trabajos que salieron en demos y en un sencillo. Se compiló porque pues, que la gente pedía como mucho ese material. Se prensó ese disco. También prensamos una plaquita que no se ha distribuido mucho, pero pedían también como discos de la banda en vivo. Nosotros todo lo que hacemos en vivo lo montamos a YouTube, pero la gente pues nos pedía como eso, entonces también salió esa grabación de altavoz 10. Y luego ya pues llevamos 8 años pues en el tema de Memento Mori, porque como te comentaba pues en primera instancia tuvimos la salida de Eder, eso nos retrasó pues un poco cuando empezamos a trabajar el disco. Cuando salió Architect of Disaster dijimos démonos unos 3 años más o menos, o sea 2009, 10, 11, 12, y empezamos como a trabajar el disco. Y por esos días él se salió, entró Juan Fernando, también tuvimos el triste evento de la muerte de nuestro productor José Uribe, que eso pues también digamos nos bajó un poquito la nota, porque él era el que de alguna manera dirigía las producciones musicales, o sea, lo que nosotros hacíamos, él lo encaminaba, nos decía qué había que hacer, nosotros mandábamos los demos, él nos devolvía y pues ese espacio también digamos su ausencia nos afectó. Ya pues en los últimos 4 años pues como decidimos tomar ya las riendas de la producción, y cuando estuvo listo el año pasado salió la posibilidad de que ese disco lo prensara Hateworks. Nunca habíamos trabajado con una disquera, bueno, Ultrametal también trabajó pues como con otro en uno de los discos, pero no habíamos como tenido esa oportunidad de trabajar con una disquera así relativamente grande, y pues nos dimos la pela entre comillas, lo que demoró todavía más el disco. Bueno, Memento Mori obviamente en primera instancia tiene una particularidad, y es que pues entra Jaime Ocampo nuevamente a ser productor, o sea el que de alguna manera dirigió toda la concepción musical del álbum. Lo que para algunos ha sido darle un espaldarazo o hacer un recorderis de lo que fue Athanator al principio. Obviamente cuando nosotros iniciamos pues éramos nosotros mismos los que producíamos el álbum, mucho Jaime Ocampo, pero mucho me tocaba a mí, pero estábamos aprendiendo. Entonces ahora hay una diferencia, es que ya hay mucho recorrido y mucho conocimiento aplicado en el disco. Entonces pues el disco ya le da a uno esa posibilidad de expresarse sin que esté el patrón ahí, que era José Uribe, que nos decía no, aquí hay que subirle, aquí hay que bajarle, esta no es la armonía, esta es la afinación, las letras encaminémoslas así, que de pronto nos dirigía mucho. Entonces es esa posibilidad de uno explotar. Quique lo expresó alguna vez que nosotros teníamos que hacer esa tarea, pues esta vez fue algo fortuito y forzado, porque pues no lo pretendíamos hacer así, pero Quique el bajista pues que ha sido mi mano derecha durante tantos años y mi parcero y amigo y músico pues con el que he batallado tanto, él decía yo tengo como un entripado y tenemos que hacer un disco nosotros, pues porque ya él nos ha traído digamos de la mano mucho rato. Entonces bacano pues como que lo hagamos, y uno sí, que nos tenemos que sentar, y bueno, pasó lo de José y eso nos obligó a trabajar junticos,
a sentarnos, a mirar lo que él tenía, lo que yo tenía. Entonces eso en primera instancia pues genera una diferencia sustancial frente a las producciones anteriores. Lo segundo es que trabajamos la composición desde la percusividad. Todo lo otro era trabajado muy a nivel melódico, unas guitarras muy bien elaboradas, armonías muy bien pensadas, y todo se pensaba desde la armonía, desde la guitarra, y ahí se construía todo lo otro, entraba el bajo, la voz y la batería. Esta vez el elemento principal para componer fue la percusión, o sea, fue las baterías. Es algo que yo siempre había como tenido curiosidad de explorar, y es porque siempre tiene que ser lo melódico lo que prime en la composición, ¿por qué no hacerlo al revés? Entonces empezamos escribiendo una batería, y sobre esas baterías se improvisaba y se sacaban los riffs, y de ahí se sacaban las armonías. De hecho, pues la canción que abre el disco tiene una propuesta inversa a lo que normalmente presenta una canción, y es que casi siempre las canciones de metal empiezan con una guitarra y son caídas pan, 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 y siempre el último entrar es la batería, el bajo. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés? Que empiece la batería entrando, luego el bajo, luego las guitarras, por presentar, digamos, elementos contrarios a lo que puede ser musicalmente una canción metalera. Incluso cuando se componían de broma, cuando estábamos componiendo el disco de broma, el baterista se ponía a hacer cosas que son atípicas en el metal, como bossa novas y cosas así, y nos parecía curioso y lo dejábamos en el disco. Quisimos ser un poco transgresores en ese sentido, así como alguna vez pensamos, ¿por qué no por si todos los discos de metal son negros, pongamos uno blanco? Y ahí salió Of Blood. Esta vez decidimos, bueno, ¿por qué no tener este tipo de ritmos? ¿Por qué no, por ejemplo, que la voz tenga líneas completamente melódicas y también completamente guturales? Porque tiene que ser gutural todo el tiempo o melódico todo el tiempo. Entonces jugamos mucho. Nuevamente aparece el experimentalismo, pero ya más estructurado, y yo creo que eso le dio una dinámica muy interesante al álbum. Hay algunos elementos que pueden ser riesgo, pero si uno observa el risk, finalmente pues será mal señalado por algunos, pero tiene elementos muy importantes. No creo que sea riesgo, de hecho Quique lo señaló como que tal vez era el disco más que más tranquilidad a nivel del metal nos podría dar, porque todos los discos han sido una apuesta distinta. Y si algo se ha caracterizado a Athanator es por no seguir fórmulas, y eso ha jugado toda la historia en contra de nosotros, porque Athanator no es la banda más popular ni lo queremos ser, porque es que popular es pop, y el pop realmente está inmerso en las canciones de metal cuando se sigue la misma estructurita, cuando se siguen los mismos riffcitos, cuando las bandas son copia de la copia, y a las bandas les funciona. Uno se pone a ver realmente cuáles son las bandas metaleras de éxito, y son bandas que siguen una fórmula, son bandas populares, o sea, tienen muchos elementos del pop. El corito pues que pegue mucho, una armonía amigable. Al público no le gusta que lo saquen de su zona de confort auditiva, a algunos sí nos gusta. En estos días estaba escuchando Coroner, que es una banda que a mí me ha fascinado toda la vida, y ahora están tocando pues todos veteranos. Coroner son unos músicos impresionantes, pero no es la banda más famosa del planeta, pero las propuestas de ellos lo aporrean auditivamente, ¿no? Un amigo alguna vez cuando vinieron la última acá a Colombia me dijeron, eso es alpiste para los buitres. No sin desmeritar el trabajo que se hace pues obviamente, pero a Athanator no le ha preocupado mucho jugar con eso, con que las voces en cada álbum sean distintas, con que las estructuras sean raras, largas. No, yo creo que parte de la creación musical es eso, hay que crear, no replicar o duplicar fórmulas que ya existen.
La parte lírica pues se ha trabajado como siempre, digamos, la he trabajado yo mantengo un montón de cuadernos, hojas, escribo, estoy viendo una película y una frase que me gusta y la escribo. Casi siempre las canciones son de frases o espacios cuando yo me siento a filosofar con mis amigos con 2 o 3 cervezas, mis amigos pedagogos, de ahí salen ideas muy bacanas. Entonces yo tenía un montón de letras y después de que tuvimos las canciones, esa sonoridad me decía, este tema puede ser bacano acá, acá, y iba como encajando. Memento Mori fue tal vez de las últimas canciones que fueron escritas pues, y cuando la escribí me pareció muy interesante que había llegado, porque no era algo que había planeado llegar, sino que llegué a un punto en el que dije, qué bacano, esta canción de alguna manera encierra mucho la filosofía de Thanator, que es la muerte, o sea, es como filosofar alrededor de la muerte, y la canción empieza preguntando, ¿estás vivo? ¿De pronto estás muerto? ¿Está encendido? ¿De pronto está apagado? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el momento de la muerte? El momento de la muerte es cuando dejo de respirar o cuando tuve el último pensamiento. Entonces me pareció muy bacano porque de alguna manera es un nombre que amarra todo lo que hemos querido hablar pues en tantos años. Y pues es una frase que ha sido muy repetitiva en nuestros conciertos y en nuestras canciones, y es que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y Memento Mori pues la traducción literal es recuerda que vas a morir, y era una frase que los esclavos le decían a los soldados romanos cuando llegaban después de sus guerras victoriosos, y le decían Memento Mori para mantener su orgullo a un nivel aceptable. Y pues la vida es eso, la vida es un constante recordar la muerte para valorar todos esos momenticos que tenemos, que pueden ser pues tristes o felices, todo lo que conforma la vida. Y hay canciones de todo tipo, o sea, hablamos del secuestro, Femicide, que es una canción que a nivel de la radio nos ha servido mucho, que no lo hicimos pues con una intención de que fuera una canción para radio. Exploramos el tema del femicidio, ahí quisimos rendirle un tributo también a Edgar Roldán, que ha sido uno de los vocalistas más importantes en el rock colombiano, y pues para mí Perseo ha sido una banda que me ha influenciado y me parecía importante hacerle un tributo en vida, ¿no? Después de que la persona no esté. Entonces es más, hace muchos años, por ahí en el 94, cuando Perseo terminó, decidió no continuar, yo me soñé a Edgar Roldán en Thanator. Yo dije, ¿qué nota debería tener Eman cantando acá? Pero los estilos eran muy contrarios, y de alguna manera sentía hasta miedo tocar con un monstruo de esos en ese momento, pero creo que hubiera sido una historia bacana. No, la verdad no. Hace poco que estuve en cirugía. Ya he estado en 2 cirugías aquí con esta vaina. Ellos me veían muy tranquilo cuando yo llegaba. La gente normalmente llega muy nerviosa a una sala de operación y todo. Y no, yo creo que es más, a veces hasta la deseo. O sea, es una cosa como extraña, pues, porque yo no siento como digamos que después de tantos años de leer sobre la muerte, de escribir sobre la muerte, de soñarla, a veces hasta uno la siente cercana y no la veo pues como cuando tiene que ocurrir, ocurre. Y ahorita pues que uno ve cosas como las que le pasó ahorita a nuestro compañero Camilo, el de Melodías en Acero, pues un parcero que venía, pues un maestro en periodismo, un man de 38 años, un man que logró un premio Simón Bolívar por hacer un reporte sobre el metal, y pues que la vida se le vaya así, siendo un man completamente sano, pues uno dice que uno no tiene nada ganado, y que el momento que llegue pues uno la abraza.
De hecho hay una canción que me soya mucho, que no es nada metalera, es una canción de Roddy Raco Rosa, que se llama Blanca Mujer. Es una canción pues que le canta realmente a quien, a la muerte. Y yo creo que me sentiría tan tranquilo cuando ella llegue como cuando escucho la canción. La canción me parece, me aterriza, me relaja, y creo que lo tenemos que aceptar. Si no me fuera a parar después de que me quitaron estos clavos, pues no me paré y ya se acabó el problema. Pues yo creo que en una ocasión, cuando ciertas entidades gubernamentales o no gubernamentales, no sabría cómo decirlo, porque esta es la hora que no entiendo muy bien lo que pasó por allá en un espacio en el 93, 92, no recuerdo, una época de mucha violencia en nuestra ciudad, en la que existía un organismo que llamaba el DOC, Departamento de Orden Ciudadano, y tenía pues la fama de desaparecer gente. La historia es muy larga, pero yo terminé en las manos de esas personas y ellos ejecutaron gente al lado de uno. Entonces pues yo creo que eso es un momento muy, muy heavy, muy pesado, uno ver que asesinen a alguien al lado de uno y que posiblemente usted era el siguiente. Ese es tal vez el momento en que yo digo, uy, puta, hasta aquí llegué. Y estando muy cachorro, pues muy pelado. Ni siquiera cuando tuve el accidente en la moto sentí la muerte cerca. Eso tal vez era por la juventud o esa violencia tan palpable que se veía en la ciudad, que uno decía, fue puta, aquí cualquiera va a caer. Y pensé, bueno, me tocó a mí en ese momento. Bueno, Ancianator, le están diciendo hace más de 10 años, hace mucho rato. No, yo lo siento pues primero que todo nunca lo siento despectivo o lo siento peyorativo. Para mí, de todas maneras, el ser anciano implica conocimiento, implica trayectoria e implica un saber, ¿cierto? Y por eso uno debe venerar a sus ancestros, a sus ancianos, a los elders que llaman en las tribus, porque son los que tienen la historia del conocimiento. Y no, a mí me suena hasta chévere. Alguna vez hasta estuvimos jugando con dibujitos y le pusimos el logo Ancianator y unos cuchitos tocando. Pero pues no me molesta para nada, me parece bacano. Bueno, ahorita estamos pues tratando de hacer una mejor distribución y lanzamiento del disco nuevo, pero ya sí, obviamente tenemos proyectado algo para los 30 años, que pues lo que hablábamos ahorita, cómo sería, y alguien me lo ha preguntado mucho, Giovanni Rendón, que es un parcero de la banda, el bajista de Pene. Él me decía, hey, weón, ¿cómo sería si vos volvieras a coger los temas iniciales de Athanator y los compusieran nuevamente o los ejecutaran? Pues nosotros tenemos un par de canciones de esa primer etapa de la banda que eventualmente tocamos en vivo, y obviamente los temas pues suenan algo distinto y cogen una fuerza distinta. Voy a hacer ese ensayo, o sea, la idea es como sacar un disco recopilando todas esas 3 primeras producciones. ¿Cómo lo cogería ahora con mi experiencia? Yo obviamente mi intención no sería volver a tocar los temas como los había hecho, porque uno ahora dice, yo no los haría así, en ese momento aprendiendo y todo, y uno ve en bandas tan simples en su inicio como Sepultura, con canciones como Troop of Doom, que cuando ya medio tenían una estructura musical más fuerte, la volvieron a coger, y pues eso es otro tema. Ese ejercicio lo queremos hacer, al menos yo pues lo hemos hablado informalmente ahí los muchachos, y eso es la idea, tener ese disco para el año entrante. Obviamente habrá que hacer todos los toques posibles, eso pues es
no solamente tarea, sino deseo de todos los que tenemos una banda, pues tocar, eso es lo que más queremos, tocar, casi que grabar es lo más maluco a la hora de la verdad, pero lo que queremos es tocar. Nada, eso es como por ahora lo que hemos pensado. Ahorita hay que terminar de promocionar Memento Mori, queremos hacer otros videos, queremos hacer el video de Femicide. En este momento tenemos 2 videoclips oficiales, pues, que son Die by Corruption, que salió hace 6 años, algo así, que fue el primer single que lanzamos. Y es más, quisiéramos hacer todos los videos del disco, porque pues ahora es un recurso que la gente ve más incluso que tener el disco y escucharlo. Y además porque cada canción tiene unos elementos muy distintos la una de la otra, lo que hace que el disco tenga unas curvas pues sonoras bastante interesantes, y queremos presentarlo todo. Hace poco nos pusieron a hacer una tarea en un diplomado que estoy haciendo en este momento, y fue exactamente esa pregunta. O sea, había que escribir un cuento sobre el momento en el que uno le picó el bicho de la educación. Y pues para no alargarlo, básicamente fue cuando estaba en quinto de primaria. Mi profesor de quinto de primaria fue el que me inspiró, y yo dije no, este man, pues muy bacano ser como este man. Y eso siguió pues durante muchos años en el transcurso de mi historia. Claro que se cruzan los cables y mucho, a veces hasta me joden porque en vivo yo parezco un profesor todavía. O sea, yo termino una canción y me pongo a hablar y a filosofar y a tratar de explicar las letras, y Eder, por ejemplo, en el último momento me dijo no, es que estabas muy político, y pues, yo pues obviamente generamos una discusión alrededor de eso, pero claro que se cruzan, y sobre todo cuando escribo los textos pues se me sale lo académico, lo pedagógico, y me parece pues de todas maneras interesante. Igual nosotros como banda tenemos indirecta o indirectamente, todas las bandas educan, porque hacen parte de una cultura, y cuando uno está ofreciendo algo a nivel artístico siempre va a influenciar las mentes de otros, por tanto está educando. Entonces eso es irremediable, el cruce está ahí. Un rector metalero. Eso al principio fue un poco complejo, porque cuando yo llegué, iba a tomar una institución que era muy querida, una institución que va a cumplir 80 años el próximo año. Entonces es un tesorito cultural. Y de pronto se filtraron algunos videos de Athanator. Entonces lo más normal es que en un pueblo piensen que es un satánico el que va a llegar a manejar el colegio, y pues algunos videos obviamente muestran sangre, destrucción, todo este tipo de cosas, y la gente no sabe a veces interpretar mucho eso. Entonces eso fue como la Sagrada Inquisición. Cuando yo llegué, el consejo municipal me sentó allá en una sala, todos ahí sentados así alrededor, y me entrevistaron y me preguntaron, pero ya digamos es algo que se superó, y ya se ve pues como con un poco de humor, pero pues la banda yo creo que nunca va a estar allá, porque no es un pueblo rockero para nada. Entonces ellos sí, hay muchachos que les gusta y me siguen y ven los videos y les gusta mi música y todo, pero muy pocos, porque no es un pueblo pues como con tradición rockera. Y eso ha sido como más una anécdota que algo que ellos tengan que tener en cuenta. Algunos profes pues iban más allá y entienden que los rockeros pues tenemos mucho pensamiento crítico, y eso como docentes nos ayuda mucho, pero no, más allá de a veces burlarse de mí como me ha pasado toda la vida, no ha sido trascendente. Bueno, a todos los que nos acompañan aquí en el D45, pues mil gracias por seguir el canal y todos estos videos que se producen con tanto cariño. Mucha suerte. Esta vez queremos resaltar un evento que se vendrá dentro de 2 semanas, que será un homenaje a Juan Camilo Arboleda, periodista fallecido
recientemente en la última maratón desarrollada en la ciudad de Medellín. Ponelo a rodar. In Memoriam será el evento en honor al fallecido Camilo Arboleda, ex vocalista de Exordium, precursor del Metal Medallo Fest, premio Simón Bolívar por narrar la historia del metal de Medellín y periodista dedicado a la promoción de metal local. Este evento será realizado por las bandas Athanator, Vitam et Mortem y King el próximo 27 de octubre en el Teatro Porfirio Barba Jacob. A las 7 p.m. comienza el conversatorio y a las 8 p.m. comenzará el concierto. Entrada libre con boleta, aporte voluntario. El próximo 23 de octubre se presentará el largometraje Bajo el cielo antioqueño, una película de 1925 dirigida por Arturo Acevedo Vallarino en el marco del Encuentro de Archivos Audiovisuales. La película narra la historia de Lina, una joven de la alta sociedad antioqueña que se escapa con su novio Álvaro, tras la negativa de su padre don Bernardo al matrimonio de los jóvenes. La pareja tendrá que enfrentar varias dificultades que impiden su relación mientras se muestran los paisajes antioqueños y las costumbres de la cultura burguesa de la época. Recordá suscribirte a nuestro canal, darle en esta campanita para que tengas todas las notificaciones una vez tengamos una nueva historia para rodar para vos. Dale me gusta a este video y a todos los videos que tenemos en nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde les vamos a contar qué es lo que está pasando también en la movida de la ciudad. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. También recuerden la invitación muy especial en el homenaje a Juan Camilo Arboleda, que en paz descanse, gran periodista, desarrollador o productor más bien de Melodías en Acero, un programa o una serie, un documental bastante importante para el metal en Medellín. Nos vemos en la próxima, ponelo a rodar.